Hoy el arbolito que tenemos enfrente se va a convertir en una deliciosa receta. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo, tomate andino o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Y esta es la otra variedad que tenemos. Lo que voy a hacer ahora es cosechar frutos de ambas variedades, los voy a llevar a la cocina y los voy a convertir en una deliciosa mermelada. Bueno, acá ya tenemos los frutos del tomate de árbol. Tenemos 1 kilo de cada variedad. Antes de pasar a la preparación, les cuento que para el que no conoce este maravilloso frutal andino, al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. También les voy a dejar algunas recetas que hemos realizado con este delicioso y versátil frutal nativo. Y también les voy a dejar otros videos recomendados, no se los pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es pelar los frutos, ya que la piel es amarga y no la queremos en este preparado. Bueno, una vez que pelamos los frutos, lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a procesar. Bueno, mediante el uso de una procesadora, ahora vamos a procesar los frutos. Y lo que voy a hacer es procesar las dos variedades, pero por separado. Así les muestro cómo son los diferentes colores. Vamos primero con la variedad naranja. Ahora le toca el turno a la variedad roja. Bueno, miren qué colores que tenemos acá. Aprovechando este momento tan colorido, les cuento que estas dos pulpas, si bien se parecen en sabor, tienen diferentes matices. Y eso porque los frutos tienen variabilidad de un árbol a otro árbol. Ahora lo que vamos a hacer es colar la pulpa. Bueno, acá tenemos una olla. Vamos a utilizar un colador que voy a apoyar ahí en la olla y le vamos a pasar la pulpa de ambas variedades para colarlas. Agregamos la pulpa, colamos con paciencia y continuamos. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con la pulpa de color rojo. Colamos todo con paciencia y continuamos. Bueno, ya tenemos coladas la pulpa de las dos variedades. Ahora lo que voy a hacer es mezclar. Bueno, una vez que mezclé la pulpa de ambas variedades, ahora tenemos un nuevo color. Y no solamente un nuevo color, sino que también un nuevo sabor, porque como les dije anteriormente, estas variedades, además de cambiar de color de pulpa, también cambian de matices de sabor. Ahora vamos a llevar la olla a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego en una temperatura media baja. Le agregamos 1 kilo de azúcar y mezclamos. También le agregamos el jugo de medio limón
Mezclamos. Y también le agregamos 3 clavos de olor. Mezclamos. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Bueno, tras 1 hora y media de cocción, les quería mostrar cómo va nuestra mermelada. Pero aún le falta. Así que sigamos. Se cumplen 3 horas de cocción y ya está lista nuestra mermelada de tomate de árbol o chilto. Ahora voy a apagar el fuego y les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando está lista la mermelada. Bueno, y para darse cuenta cuando está lista la mermelada, servimos una pequeña porción en un plato, dejamos enfriar y luego le pasamos por encima una cucharita. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir rápido, ya está lista. Como en este caso, la mermelada no se unió rápido, así que ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es servir, presentar y luego pasar a probar. Bueno, una vez que dejé enfriar la mermelada, presenté y acá tenemos el resultado final. Miren qué pinta que tiene esta mermelada. Estos frutos se convirtieron en esta mermelada. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara, me voy a servir un poco y voy a pasar a probar la mermelada de tomate de árbol o chilto. Bueno, llegamos al momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de la mermelada de tomate de árbol, tomate de palo o chilto. Bueno, acá estoy bien preparado con una cucharita y con una buena porción de mermelada. Voy a pasar a probar y luego les cuento. Bueno, a probar se ha dicho. Vamos ahí. Mmm. Mmm, qué delicia, no saben lo que es esto. Increíble, qué mermelada deliciosa. Si tienen este frutal, hagan esta mermelada, por favor. Me lo van a agradecer. Mm. Mi paladar está muy agradecido con esta mermelada. Increíble, ¿eh? Mm. Una cucharita más, ¿me dejan, por favor? Y luego les voy a comentar qué tal el sabor. Mm. Mm. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Y para describir el sabor de la mermelada que estuve probando, les digo que es una mermelada dulce y ácida a la vez. Bien dulce y bien ácida. Para comparar con otras cosas más conocidas, como para que se den una idea del sabor que estuve probando, más o menos podría decir que es una mezcla entre tomate tradicional, ciruela y durazno. Miren, me tenté, quiero un poquito más. Así les hago un resumen final de esta mermelada. Increíble, deliciosa. Más o menos la descripción que les hice recién es por ahí. A una mezcla entre tomate tradicional, ciruela y durazno. Y de sabor dulce y ácido a la vez. El nivel de acidez que tiene se le parece al nivel de acidez de una mermelada de ciruela. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó y sobre todo probar la receta. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta. Aprieten en la manito, por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.